Patogenia de las enfermedades virales. Principios de enfermedad viral. El proceso fundamental de las infecciones por virus es el ciclo de replicación viral. La respuesta celular a la infección puede variar desde la ausencia de un efecto aparente hasta un estado citopatológico que conlleva la muerte celular acompañada por hiperplasia o cáncer. La enfermedad viral es una anomalía peligrosa a consecuencia de la infección viral en el organismo hospedador, cuyas manifestaciones clínicas consisten en signos y síntomas evidentes. Un síndrome es un grupo específico de síntomas y signos. Las infecciones virales que no producen síntomas en el hospedador se denominan asintomáticas subclínicas. De hecho, la mayor parte de tales infecciones no producen enfermedad. Principios de importancia relacionados con la enfermedad viral incluyen los siguientes. Muchas infecciones virales son subclínicas. La misma enfermedad puede ser producida por diversos virus. El mismo virus puede producir diversas enfermedades. La enfermedad producida no tiene relación con la morfología del virus. Y el resultado, en cualquier caso en particular, depende de factores del virus en el hospedador y está influido por aspectos genéticos de ambos. La patogenia viral es un proceso que ocurre cuando un virus infecta a un hospedador. La patogenia de la enfermedad es un subgrupo de eventos que se desarrollan durante una infección que da origen a la manifestación de la enfermedad en el hospedador. Un virus es patógeno para un hospedador en particular si puede infectarlo y causar signos de enfermedad en dicho hospedador. Una cepa de cierto virus es más virulenta que otra cepa si esta, por lo común, produce enfermedad más grave en un hospedador susceptible. La virulencia viral en animales intactos no debe confundirse con el efecto citopatógeno en las células cultivadas. Los virus muy citocidas in vitro pueden ser inocuos en vivo, y por el contrario, los virus sin efecto citocida pueden causar enfermedad grave. Tipos de respuestas del hospedador a la infección por virus. Efecto discernible por debajo del campo visual. Respuesta celular. Respuesta del hospedador. En respuesta celular, lisis de la célula. Se puede discernir formación de cuerpos de inclusión o transformación celular o disfunción celular, o a nivel del hospedador, muerte del organismo, enfermedad, finalmente, pasando por enfermedad clásica y grave, gravedad moderada, enfermedad leve, y por debajo del campo visual, pasando por multiplicación viral sin cambio visible o maduración viral incompleta, pero primero exposición sin unión con o sin entrada a la célula. Infección sin enfermedad clínica, infección asintomática. Exposición sin infección. Esta es enfermedad clínica y esta es enfermedad subclínica. En este cuadro se comparan las características importantes de dos categorías generales de enfermedad viral aguda, local o sistémica. Patogenia de las enfermedades virales. Para que se produzca la enfermedad, los virus deben penetrar al hospedador, ponerse en contacto con células susceptibles, replicarse y producir lesión celular. Es necesaria la comprensión de los mecanismos de patogenia viral a nivel molecular a fin de diseñar estrategias antivirales eficaces y específicas. Gran parte del conocimiento con respecto a la patogenia viral se basa en modelos en animales porque tales sistemas pueden ser manipulados y estudiados con facilidad. Pasos en la patogenia viral. A continuación se mencionan los pasos específicos involucrados en la patogenia viral, como entrada del virus en el hospedador, replicación viral primaria, diseminación viral, lesión celular, respuesta inmunitaria del hospedador, eliminación del virus o establecimiento de infecciones persistentes y diseminación del virus. Entrada y replicación primaria. Para que ocurra la infección en un hospedador, en primer lugar el virus debe unirse a las células y penetrarlas en alguna superficie corporal como piel, aparato respiratorio, tubo digestivo, aparato urogenital o conjuntiva. La mayor parte de los virus penetra en sus hospedadores a través de la mucosa del tubo digestivo o del aparato respiratorio. Excepciones importantes son aquellos virus que se introducen directamente en el torrente sanguíneo por medio de agujas, como hepatitis B, virus de la inmunodeficiencia humana, o por hemotransfusión, o bien a través de insectos vectores, arbovirus. Los virus por lo común se replican en el sitio primario de entrada. Algunos, como los virus de la influenza, infecciones respiratorias, y los norovirus, infecciones gastrointestinales, producen enfermedad en el sitio de entrada y probablemente no tengan necesidad de diseminación sistémica adicional. Se observa diseminación local sobre las superficies epiteliales, pero no a sitios distantes.
B. Diseminación viral y tropismo celular. Muchos virus producen enfermedad en sitios distantes del punto de entrada, por ejemplo enterovirus, los cuales entran a través del tubo digestivo pero producen enfermedad del sistema nervioso central. Después de la replicación primaria en el sitio de entrada, tales virus se diseminan en el hospedador. Los mecanismos de diseminación viral varían, pero el más común es a través del torrente sanguíneo o de los vasos linfáticos. La presencia de virus en sangre se denomina viremia. Pueden encontrarse viriones libres en el plasma, por ejemplo enterovirus y togavirus, o estar relacionados con tipos celulares particulares, por ejemplo el virus del sarampión. Algunos virus incluso se multiplican en el interior de dichas células. En muchas infecciones virales la fase de viremia es corta. En algunos casos hay diseminación neuronal. Este es el mecanismo por el cual en apariencia el virus de la rabia alcanza el encéfalo para causar la enfermedad, y el mecanismo por el cual el virus del herpes simple se desplaza a los ganglios para iniciar infecciones latentes. Los virus tienden a mostrar especificidad en cuanto a órgano y célula, así el tropismo determina el patrón de enfermedad sistémica producida durante una infección viral. Como ejemplo, el virus de la hepatitis B tiene tropismo por los hepatocitos y la hepatitis es la enfermedad primaria causada por el virus. El tropismo hístico y celular por un virus dado por lo común refleja la presencia de receptores específicos en la superficie celular para dicho virus. Los receptores son componentes de la superficie celular en la cual una región de la superficie viral, cápside o envoltura, puede interactuar en forma específica e iniciar una infección. Los receptores son constituyentes de la célula que funcionan en el metabolismo celular normal, pero que también tienen afinidad por un virus en particular. Para algunos virus se conoce la identidad de un receptor celular específico, pero en muchos casos este se desconoce. Los factores que afectan la expresión viral génica son determinantes importantes del tropismo celular. Las regiones promotoras que muestran especificidad por algún tipo celular pueden regular la transcripción de genes virales. Por ejemplo, el promotor del poliomavirus JC es mucho más activo en células de la glía que en otros tipos celulares. Otros mecanismos que evitan el tropismo hístico incluyen enzimas proteolíticas. Ciertos paramyxovirus no son infecciosos hasta que las glucoproteínas de la envoltura sufren desdoblamiento proteolítico. En tejidos que no expresan la enzima activadoras apropiadas no ocurren múltiples rondas de replicación viral. La diseminación viral puede depender en parte de genes virales específicos. Los estudios con reovirus demuestran que la extensión de la diseminación a partir del tubo digestivo depende de una de las proteínas externas de la cápside. Las características importantes de las enfermedades virales agudas, ejemplos específicos de la enfermedad: localmente respiratoria rinovirus, sistémica sarampión. El sitio local es vía de entrada, sistémica sitios distantes. Periodo de incubación relativamente breve o largo. Viremia ausente, presente. Duración de la inmunidad variable, puede ser corta, por lo común de por vida. Participación en la resistencia mediante la producción de anticuerpos de secreción y inmunoglobulina A. Por lo común, importante, por lo común, sin importancia. C. Lesión celular y enfermedad clínica. La destrucción de células infectadas por los virus y las alteraciones fisiológicas producidas en el hospedador por la lesión hística son en parte la causa para el desarrollo de la enfermedad. Algunos tejidos como el epitelio intestinal pueden regenerarse con rapidez y soportar daño intensivo mejor que otros, como el cerebro. Algunos efectos fisiológicos causan alteración no letal de células con funciones especializadas, por ejemplo la pérdida de producción de hormonas. Las enfermedades clínicas por infecciones virales son consecuencia de una serie compleja de eventos y se desconocen muchos factores que determinan el grado de la enfermedad. Los síntomas generales relacionados con muchas infecciones virales como malestar y anorexia pueden ser consecuencia de la respuesta del hospedador, por ejemplo la producción de citocinas. La enfermedad clínica es un indicador insensible de la infección viral. Son muy comunes las infecciones virales asintomáticas. De recuperación de la infección. Después de la infección viral, el hospedador puede morir o recuperarse. Los mecanismos de recuperación incluyen respuestas inmunitarias innatas y adaptativas. Participan el interferón, IFN, y otras citocinas, la inmunidad celular y humoral y tal vez otros factores de defensa del hospedador. La importancia relativa de cada componente difiere con el virus y con la enfermedad. La importancia de los factores del hospedador para influir en el resultado de las infecciones virales se ilustra por un incidente ocurrido en el año de 1940, en el cual 45.000 miembros del ejército fueron inoculados con virus de la hepatitis B y la vacuna estaba contaminada con virus de la fiebre amarilla. Aunque el personal estuvo sujeto en apariencia a exposiciones comparables, ocurrió hepatitis clínica en solo 2% de los casos, 914 casos, y de estos solo 4% desarrollaron enfermedad grave. La base genética para la susceptibilidad del hospedador debe ser establecida para la mayor parte de las infecciones.
En las infecciones agudas, la recuperación se asocia con la eliminación del virus. Sin embargo, hay ocasiones en que el hospedador permanece con infección persistente por el virus. Más adelante se describen tales infecciones a largo plazo. Antes de continuar, vías comunes de infecciones virales en seres humanos. La vía de entrada, si es aparato respiratorio, puede ser parvovirus, adenovirus. La mayor parte de los tipos producen síntomas locales en el sitio de entrada. El parvovirus produce infección generalizada más enfermedad de órganos específicos, B19. Herpes virus, en el sitio de entrada, virus de Epstein-Barr, virus herpes simple o generalizada, virus de la varicela. Poxvirus, generalizada, virus de la viruela. Picornavirus, en entrada, rinovirus, generalizada, algunos enterovirus. Togavirus, generalizada, virus de la rubiola. Coronavirus, locales, la mayor parte de los tipos. Ortomixovirus, locales, virus de la influenza. Paravoxovirus, en el sitio de entrada, virus de parainfluencia, virus del sistema respiratorio. O generalizado, virus de la parotiditis y del sarampión. Boca, tubo digestivo, adenovirus, algunos tipos. Herpesvirus, virus Epstein-Barr, virus del herpes simple o citomegalovirus. Picornavirus, algunos enterovirus, lo que incluye poliovirus y virus de la hepatitis A. Rotavirus, rotavirus. En piel, traumatismo leve, papilomavirus, la mayor parte de los tipos. Herpesvirus, virus del herpes simple. Poxvirus, virus del molusco contagioso, virus ORF. O inyección, hepatnavirus, hepatitis B. Herpesvirus, virus Epstein-Barr, citomegalovirus. Retrovirus, virus de la inmunodeficiencia humana. Mordeduras, togavirus, muchas especies, lo que incluye virus de la encefalitis equina oriental. Flavivirus, muchas especies, lo que incluye virus de la fiebre amarilla. Rotavirus, virus de la rabia. Diseminación viral. La última etapa de la patogenia es la diseminación del virus infeccioso en el medio ambiente. Este es un paso necesario para mantener la infección viral en la población de hospedadores. La diseminación por lo común ocurre a partir de superficies corporales que están relacionadas con el sitio de entrada del virus. La diseminación ocurre en diferentes etapas de la enfermedad, lo que depende del agente particular involucrado. Representa el tiempo en el cual un individuo infectado es infeccioso para sus contactos. En algunas infecciones virales como en la rabia, los seres humanos sufren infecciones terminales y no ocurre diseminación. Esta figura mecanismos de diseminación de virus a través del cuerpo en infecciones virales en seres humanos. Positivo indica sitios de posible replicación viral. Las flechas grandes indican sitios de diseminación viral, con ejemplos de enfermedades en las cuales es importante la vía de excreción. La transferencia a partir de la sangre ocurre por transfusión en el caso de hepatitis B y por picadura de mosquito en ciertas infecciones por arbovirus. SSP, panencefalitis esclerosante subaguda. Infección, superficie corporal. Influenza respiratoria, rotavirus intestinal, verrugas, piel, ganglio linfático, sangre, viremia primaria. Movimientos viriones, son las flechas verdes. Y sitios de diseminación positivos, posibles sitios de replicación. Entonces, en la superficie corporal, en el ganglio linfático. Ahora en la sangre, viremia primaria. Movimientos de viriones hacia la médula ósea, hacia el hígado, donde también tienen posibles sitios de replicación, vaso sanguíneo, endotelio. Se mueven los viriones hacia la sangre, viremia secundaria, y de aquí a la mucosa nasal, donde se replica también, y bucal, a la piel también, al encéfalo también se replican sin diseminación, pulmón, glándulas salivales, riñón, varicela, sarampión. Aquí está flecha, sitio de diseminación. Varicela, sarampión, rubiola, en la piel, zóster, en el encéfalo, poliovirus, rabia, sarampión, SSPE, que hemos dicho, panencefalitis esclerosante subaguda, esclerosante, panencefalitis, sarampión, parotitis, citomegalovirus. Diseminación de virus a través del torrente sanguíneo. Tipo celular asociado.
Esto significa modificado, bueno. Tipo celular asociado, linfocitos. Ejemplos si son DNA virus, virus Epstein-Barr, citomegalovirus, virus de hepatitis B, virus JC, virus BK. RNA virus, parotiditis, sarampión, rubiola, virus de la inmunodeficiencia humana. Monocitos, macrófagos, citomegalovirus. Y en RNA, poliovirus, virus de la inmunodeficiencia humana, virus del sarampión. Neutrófilos, RNA, virus de la influenza. Eritrocitos, ADN, parvovirus B19. O virus de la fiebre por garrapata de Colorado. Ninguno libre en el plasma, togavirus, picornavirus. Esquema de la patogenia de la poliomielitis y viruela del ratón, sistema nervioso central. Bueno. Día 0, piel, invasión, multiplicación. Esta es la viruela del ratón y ahí esta es la poliomielitis humana. Invasión, multiplicación, intestino delgado, invasión, multiplicación. En el primer día, ganglios linfáticos regionales, multiplicación. Ganglios linfáticos mesentéricos, multiplicación. Torrente sanguíneo, viremia primaria. Torrente sanguíneo, viremia primaria. Vaso e hígado, multiplicación. Foco central de multiplicación. Torrente sanguíneo, el quinto día. Viremia secundaria, aparición inicial de anticuerpos. En piel, multiplicación focal. Sistema nervioso central, invasión, multiplicación, diseminación interna oral. Anticuerpos en el suero en el séptimo día al octavo. Exantema temprano, altas concentraciones de anticuerpos en el suero. Parálisis, contaminación del medio ambiente. Y exantema grave, ulceración y excreción en heces. Infecciones latentes por herpes virus. Los ejemplos que se muestran son virus del herpes simple y varicela zoster. Las infecciones primarias ocurren en la infancia o adolescencia, seguidas por el establecimiento de virus latentes en tejido cerebral o en los ganglios espinales. La activación tardía causa herpes simple o herpes zóster recurrente. Las recurrencias son poco comunes para herpes zóster. CMI, inmunidad celular. Virus herpes simple 1, faringitis leve o estomatitis. Virus de la varicela, infección primaria. Desplazamiento del virus a través del nervio periférico en dirección central. Virus latente, neurona de la raíz del ganglio dorsal hacia médula espinal. Fiebre, exposición de la cara a la luz solar, menstruación, sección de un nervio. En herpes labial. Edad de exposición a rayos X por depresión de la inmunidad celular. Herpes zóster, recurrencia. Esto ya es en esta dirección al revés, médula espinal a la neurona. Desplazamiento del virus a través del nervio hacia la periferia. Y la activación del virus en la neurona. La recurrencia, herpes zóster. Con la edad, exposición a rayos X. Finalmente el herpes labial. Fiebre, exposición de la cara a la luz solar, menstruación. Diferentes tipos de interacciones entre virus y hospedador. Infección aparente, enfermedad clínica, no aparente, subclínica. Crónica, latente, oculta y lenta. 1. El virus de sarampión presenta evolución aguda, casi siempre con manifestaciones clínicas aparentes y da origen a inmunidad de larga duración. 2. El sarampión está para encefalitis esclerosante subaguda. El sarampión también puede relacionarse con persistencia de infecciones latentes de panencefalitis esclerosante subaguda. 3. Influenza, fiebre amarilla. La fiebre amarilla e influenza siguen un patrón similar al del sarampión, con excepción de que la infección a menudo puede ser subclínica. 4. En la hepatitis B, la recuperación de la enfermedad clínica puede relacionarse con infección crónica en la cual persiste el virus completamente activo en la sangre. 5. Algunas infecciones, en particular en algunas especies, siempre cursan sin manifestaciones clínicas, como en el caso de encefalitis equina oriental EEE, en la que algunas especies de aves actúan como reservorios del virus. 6. En seres humanos, la evolución de la infección por papiloma es crónica. Cuando se desarrolla cáncer cervicuterino, el virus se encuentra presente pero oculto, sin replicación. 7. La infección de seres humanos con ciertos adenovirus puede ser clínica o subclínica. Puede haber infecciones latentes prolongadas durante las cuales el virus se encuentra presente en pequeñas cantidades. También puede haber persistencia de los virus después de la enfermedad. 8. La
activación periódica del virus del herpes simple latente, el cual puede presentar recurrencias a lo largo de toda la vida en seres humanos. A menudo se continúa con un episodio agudo inicial de esta hepatitis en la infancia. 9. La infección puede pasarse por alto por periodos prolongados antes de que sea evidente. Ejemplos tales de infecciones lentas que se caracterizan por periodos prolongados de incubación son el Vishna en las ovejas y Kuro en seres humanos, aunque estas son causadas por priones, no por virus. 10. En cerdos que comen nematodos que portan virus, la gripe porcina permanece oculta hasta que el estímulo apropiado induce la producción de virus y a su vez la enfermedad clínica. 11. El virus de la coriomeningitis linfocítica, LCM, puede establecerse en ratones por infección in utero. Se desarrolla una forma de tolerancia inmunitaria en la cual no se activan los linfocitos T específicos contra el virus. Se producen anticuerpos contra proteínas virales. Así los anticuerpos y el virus LCM forman complejos antígeno-anticuerpos que producen enfermedad por complejos inmunitarios en el hospedador. La presencia de virus LCM en esta infección crónica, virus circulante con poca o ninguna enfermedad aparente, puede revelarse por la transmisión a un hospedador que actúe como indicador, por ejemplo, un ratón adulto que pertenece a una cepa sin exposición al virus. 12. Todos los ratones adultos desarrollan síntomas agudos clásicos de coriomeningitis linfocítica y con frecuencia fallecen. 13. Se muestra la posibilidad de infección con virus oculto del cual no es posible detectar su replicación. La prueba de la presencia de tal virus permanece como una actividad difícil, sin embargo, llama la atención de los investigadores en el cáncer. Infecciones virales del aparato respiratorio, síndromes, síntomas principales y causas virales más comunes en lactantes, niños y adultos. Resfriado común, obstrucción nasal, secreción nasal, RNA-virus o DNA-virus. En niños, RNA-virus, DNA-virus. En adultos, RNA-virus y coronavirus. Faringitis, faringodinia, DNA-virus o herpes simple. DNA-virus en niños o Coxsackia. En adultos, DNA-virus, Coxsackia. Laringitis, croup, disfonía tos seca. En lactantes para influenza. En niños para influenza. En adultos también. En traqueobronquitis, tos. En lactantes para influenza, igual en niños y en adultos igual, excepto que DNA virus. Bronquiolitis, tos, disnea, virus sincitial respiratorio para influenza, poco común. Neumonía, tos, dolor torácico, virus sincitial respiratorio, influenza para influenza DNA virus. Vamos a continuar con la lectura. Habíamos leído la diseminación viral, respuesta inmunitaria del hospedador. Los resultados de las infecciones virales reflejan la interacción entre los factores del virus y del hospedador. Los mecanismos de la defensa inespecíficos del hospedador por lo general desencadenan poco después de la infección viral. La respuesta más prominente entre las respuestas inmunitarias innatas es la inducción de interferón. Dicha respuesta ayuda a inhibir la proliferación viral durante el tiempo que tarda la inducción de una respuesta inmunitaria específica, humoral y celular. Los componentes humoral y celular de las respuestas inmunitarias participan en el control de la infección viral. Los virus desencadenan una respuesta estadística diferente de la respuesta a las bacterias patógenas. Los leucocitos polimorfos nucleares constituyen la principal respuesta celular a la inflamación aguda causada por bacterias piógenas, en tanto que en las lesiones virales no complicadas, la reacción inflamatoria se caracteriza por infiltración con células mononucleares y linfocitos. Las proteínas codificadas por los virus actúan como objetivo para la respuesta inmunitaria. Las células infectadas por virus pueden ser destruidas por linfocitos T citotóxicos como consecuencia de la identificación de polipéptidos virales en la superficie celular. La inmunidad humoral protege al hospedador contra la reinfección por el mismo virus. Los anticuerpos neutralizantes dirigidos contra proteínas de la cápside bloquean el inicio de la infección viral, probablemente en la etapa de unión, penetración o pérdida de la envoltura. Los anticuerpos inmunoglobulina A secretorios son importantes en la protección de la infección contra virus a través del aparato respiratorio del tubo digestivo. Algunas características especiales de ciertos virus pueden tener efectos notables en la respuesta inmunitaria del hospedador. Ciertos virus infectan y dañan células del sistema inmunitario. El ejemplo más espectacular es el retrovirus humano relacionado con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, que infecta linfocitos T y destruye su capacidad funcional. La susceptibilidad y respuesta del hospedador a la infección están determinadas genéticamente. A menudo las diferencias dependen de la información genética de la respuesta inmunitaria. Los virus han evolucionado en diferentes formas que les permiten inhibir o evadir la
virus y sus propiedades se hacen evidentes solo en experimentos de patogenia en animales. Además de infectar células del sistema inmunitario y suprimir su función, VIH también pueden infectar neuronas que expresan pocas o no expresan moléculas MHC de clase 1 de herpes virus, o pueden codificar proteínas inmunomoduladoras que inhiben la función MHC, adenovirus, herpes virus, o inhiben la actividad de citocinas, poxvirus, virus del sarampión. Los virus pueden mutar y cambiar el sitio antigénico en las proteínas del virus de la influenza VIH, o causar regulación descendente del nivel de expresión de proteínas virales en la superficie celular herpes virus. La mayor parte de los virus tienen estrategias contra el interferón, véase más adelante. En seres humanos inmunizados con vacuna que contenía virus inactivados de sarampión o virus de sistema respiratorio que ya no se encuentra en uso, se observó un trastorno inmunopatológico. Unas cuantas personas desarrollaron esta respuesta inmunitaria poco común, que dio origen a consecuencias graves cuando más tarde tuvieron exposición natural al virus infeccioso. El dengue hemorrágico con estado de choque, que se desarrolla en personas que ya han sufrido al menos una infección previa con otro serotipo de dengue, puede ser una manifestación natural del mismo tipo de trastorno inmunopatológico. Otro efecto adverso potencial de la respuesta inmunitaria es el desarrollo de anticuerpos. Si un antígeno viral desencadena anticuerpos que afortunadamente reconocen un determinante antigénico en las proteínas celulares en tejidos normales, puede surgir una lesión celular o pérdida de la función no relacionada con la infección viral. Hoy en día se desconoce la magnitud de este problema potencial en la enfermedad de seres humanos. Comparación de la patogenia de la enfermedad viral de la piel y del sistema nervioso central. En la figura se muestran esquemas de la patogenia de la viruela del ratón, una enfermedad de la piel, y de la poliomielitis humana, enfermedad del sistema nervioso central. Ambos virus se multiplican en el sitio primario de entrada antes de la diseminación sistémica a los órganos afectados. En la viruela del ratón, el virus penetra al cuerpo a través de las lesiones pequeñas en la piel y se multiplica en las células epidérmicas. Al mismo tiempo es transportado por los conductos linfáticos a los ganglios linfáticos regionales, donde también ocurre multiplicación. Pocas partículas virales alcanzan el torrente sanguíneo a través de vasos linfáticos aferentes y son captados por macrófagos del hígado y del vaso. Los virus se multiplican con rapidez en ambos órganos, seguido de la liberación de virus del hígado y del vaso, con desplazamiento a través del torrente sanguíneo y localización en las capas epidérmicas basales de la piel, células de la conjuntiva y cerca de los folículos linfáticos en el intestino. En ocasiones el virus también puede localizarse en las células epiteliales de riñón, pulmón, glándulas submaxilares y páncreas. En el sitio de entrada del virus ocurre una lesión primaria, aparece como una hinchazón localizada que se incrementa de tamaño con rapidez, sufre edema, ulceración y formación de costra. Continúa con la aparición de exantema generalizado, que es el momento en que se liberan grandes cantidades del virus al medio ambiente. En el caso de la poliomielitis, el virus entra a través del tubo digestivo o se multiplica de forma local en el sitio inicial de la implantación del mismo, amígdalas, placas de Bayer, o en los ganglios linfáticos que drenan tales tejidos. Se inicia la aparición del virus en faringe y en heces. Ocurre diseminación viral secundaria a través del torrente sanguíneo hacia otros tejidos susceptibles, en específico a otros ganglios linfáticos y al sistema nervioso central. En este último, el virus se disemina a lo largo de sus fibras nerviosas. Se ocurre multiplicación rápida conforme el virus se disemina a través del sistema nervioso central. Se destruyen las neuronas motoras y ocurre parálisis. La diseminación al medio ambiente no depende de la diseminación viral secundaria al sistema nervioso central. La diseminación a este último se previene con rapidez por la presencia de anticuerpos inducidos por infección previa o por vacunación. Persistencia viral, infecciones virales crónicas y latentes. Las infecciones son agudas cuando el virus infecta por primera vez a un hospedador susceptible. Las infecciones virales por lo común se den en forma espontánea. Sin embargo, algunas veces el virus persiste en el hospedador por periodos prolongados. Las interacciones a largo plazo entre el virus y el hospedador pueden tomar varias formas. Las infecciones crónicas, también denominadas infecciones persistentes, son aquellas en las cuales se detecta la replicación continua del virus, a menudo en bajas concentraciones. Podrían observarse síntomas clínicos leves o ausencia de manifestaciones clínicas. En las infecciones latentes el virus persiste en forma oculta la mayor parte del tiempo, sin producción de nuevas partículas virales. Se observan brotes intermitentes de la enfermedad clínica. Durante tales brotes pueden recuperarse virus infecciosos. Por medio de técnicas moleculares en tejidos es posible detectar secuencias virales en los tejidos con infecciones latentes. Las infecciones subclínicas o asintomáticas son aquellas sin signos evidentes de su presencia. Las infecciones crónicas ocurren en varios virus animales y en ciertos casos la persistencia de la infección depende de la edad del hospedador cuando sufrió la infección.
Por ejemplo, en seres humanos, las infecciones por citomegalovirus y por virus de la rubiola adquiridas in útero en forma clásica característica dan origen a la persistencia viral de duración limitada, tal vez por el desarrollo de una respuesta inmunitaria para reaccionar ante la infección conforme madura el niño. Los lactantes infectados con virus de la hepatitis B con frecuencia sufren infección persistente portadores crónicos. La mayor parte de los portadores cursan asintomáticos. En las infecciones crónicas con RNA-virus, la población viral a menudo sufre muchos cambios genéticos y antigénicos. El herpes virus, por lo común, produce infecciones latentes. El virus del herpes simple penetra en los ganglios sensoriales y persiste en un estado no infeccioso. Puede haber reactivaciones periódicas durante las cuales las lesiones contienen virus infecciosos en sitios periféricos, por ejemplo el herpes labial o virus de la varicela zoster. También permanece en estado latente en los ganglios sensoriales. Las recurrencias son poco comunes y ocurren años más tarde, por lo común siguiendo la distribución de un nervio periférico o herpes zoster. Otros miembros de la familia herpes virus también causan infecciones latentes, lo que incluye al citomegalovirus y virus de Epstein-Barr. Todos ellos pueden reactivarse en estados de inmunodepresión. En consecuencia, las infecciones por reactivación de herpes virus puede ser una complicación grave para personas que reciben tratamiento de inmunodepresor. Las infecciones virales persistentes pueden causar enfermedades de largo alcance en seres humanos y se asocian con ciertos tipos de cáncer, así como enfermedades degenerativas y progresivas del sistema nervioso central. En la figura 35 se muestran ejemplos de diferentes tipos de infecciones virales persistentes. Las encefalopatías espongiformes son un grupo de infecciones crónicas, progresivas y letales del sistema nervioso central causadas por agentes no convencionales transmisibles denominados priones. Se cree que los priones no son virus. Los mejores ejemplos de este tipo son las infecciones lentas, son el BISNA de las ovejas y la encefalopatía espongiforme bovina del ganado. En seres humanos ocurre la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y Kuru. Generalidades de infecciones respiratorias virales agudas. Muchos tipos de virus obtienen el acceso al cuerpo humano a través del aparato respiratorio, sobre todo en la forma de gotas por aerosoles o saliva. Este es el medio más frecuente de penetración del virus en el hospedador. Ocurren infecciones exitosas pese a los mecanismos protectores normales del hospedador, lo que incluye la cubierta de moco en la mayor parte de las superficies, la acción ciliar, cúmulos de células linfoides, macrófagos alveolares e inmunoglobulina A secretora. Muchas infecciones permanecen localizadas en el aparato respiratorio, aunque algunos virus producen síntomas característicos de la enfermedad después de la diseminación sistémica, por ejemplo varicela, sarampión, rubiola. Los síntomas de la enfermedad mostrados por el hospedador dependen de si la infección afecta en forma predominante el aparato respiratorio superior o inferior. El diagnóstico definitivo requiere de aislamiento del virus, identificación de la secuencia génica viral, demostración del incremento en los títulos de anticuerpos, pero por lo común una enfermedad viral específica puede deducirse con base en los síntomas principales, la edad del paciente, época del año y patrones de enfermedad en la comunidad. La gravedad de las infecciones respiratorias puede variar desde la infección asintomática hasta infección grave. Las enfermedades más graves por lo común se observan en lactantes infectados con ciertos paramyxovirus y en adultos de edad avanzada o con enfermedades crónicas infectados con virus de la influenza. Generalidades de infecciones virales del tubo digestivo. Muchos virus inician la infección a través del tubo digestivo. Unos cuantos agentes como el virus del herpes simple y virus de Epstein-Barr probablemente infectan las células de la boca. Los virus quedan expuestos en el tubo digestivo a los elementos nocivos presentes en el mismo, como alimentos, ácidos, sales, biliares, detergentes y enzimas proteolíticas. En consecuencia, los virus capaces de iniciar la infección por esta ruta son resistentes a las sales biliares y al ácido. Puede haber inmunoglobulina secretora específica para el virus e inhibidores inespecíficos de la replicación viral que deben ser superados. El término gastroenteritis aguda se refiere a la enfermedad gastrointestinal de corta duración con síntomas que van desde la diarrea leve acuosa hasta enfermedad febril grave caracterizada por vómito, diarrea y postración. Las principales causas de gastroenteritis incluyen rotavirus, virus Norwalk y calicivirus. Los lactantes y niños son los afectados con mayor frecuencia. Algunos virus que producen infecciones entéricas utilizan proteasa del hospedador para facilitar la infección. En términos generales, la digestión proteolítica altera la capacidad viral por desdoblamiento parcial de la superficie proteínica viral, que más tarde facilita un evento específico como la unión del virus a la fusión con la membrana. Los enterovirus, coronavirus y adenovirus también infectan el tubo digestivo, pero a menudo tales infecciones son asintomáticas. Algunos enterovirus, sobre todo poliovirus y virus de la hepatitis A, son causas importantes de enfermedad sistémica, pero no producen síntomas gastrointestinales. Generalidades de las infecciones virales cutáneas. La piel es una barrera resistente e impermeable a la entrada del virus. Sin embargo, unos cuantos virus son capaces de romper esta barrera e iniciar la infección del hospedador. Algunos logran la entrada a través de abrasiones pequeñas de la piel: poxvirus, papilomavirus, virus del herpes simple,
Otros se introducen por mordeduras de artrópodos vectores, arbovirus, u hospedadores vertebrados infectados, virus de la rabia, después virus B. Y otros más son inyectados durante las hemotransfusiones u otras manipulaciones que implican el uso de agujas contaminadas, por ejemplo en acupuntura y tatuajes, virus de la hepatitis B, VIH. Unos cuantos agentes permanecen localizados y producen lesiones en el sitio de entrada, papilomavirus y molusco contagioso. La mayor parte se diseminan a otros sitios. La capa epidérmica carece de vasos sanguíneos y fibras nerviosas, de forma que los virus que infectan a las células epidérmicas tienden a permanecer localizados. Los virus que se introducen profundos en la dermis tienen acceso a vasos sanguíneos, conductos linfáticos, células dendríticas y macrófagos, y por lo común se diseminan y causan infecciones sistémicas. Muchos de los exantemas generalizados relacionados con infecciones virales se desarrollan porque el virus se disemina a la piel a través del torrente sanguíneo después de la replicación en otro sitio. Tales infecciones se originan por otra vía, por ejemplo, las infecciones por virus del sarampión ocurren a partir del aparato respiratorio y la piel se infecta desde abajo. Las lesiones en los exantemas se clasifican como máculas, pápulas, vesículas o pústulas. Las máculas son causadas por dilatación local de los vasos sanguíneos de la dermis y progresan a pápulas si hay edema e infiltración celular en el área. Se forman vesículas si hay afección de la epidermis y se transforman en pústulas si la reacción inflamatoria suministra leucocitos polimorfonucleares a la lesión. Esto se continúa con ulceración y formación de costra. Los exantemas hemorrágicos y petequiales ocurren cuando hay infección más intensa de los vasos de la dermis. Las lesiones cutáneas con frecuencia no participan en la transmisión viral. El virus infeccioso no se disemina a partir del exantema maculopapular del sarampión o de los exantemas relacionados con infecciones por arbovirus. Por el contrario, las lesiones cutáneas son importantes en la diseminación de poxvirus y virus del herpes simple. Las partículas virales infecciosas se encuentran presentes en títulos altos en el líquido de los exantemas vesículo-postulares capaces de iniciar una infección por contacto directo con otros hospedadores. Sin embargo, incluso en estos casos se cree que los viriones presentes en las secreciones orofaringeas pueden ser más importantes para la transmisión de la enfermedad que las lesiones cutáneas. Generalidades de las infecciones virales del sistema nervioso central. La invasión del sistema nervioso central por virus siempre es una situación grave. Los virus logran el acceso al encéfalo por dos vías, a través del torrente sanguíneo, diseminación hematógena, y por fibras nerviosas periféricas, diseminación neuronal. El acceso a través de la sangre puede ocurrir por la proliferación a través del endotelio de los vasos cerebrales de pequeño calibre, por transporte pasivo a través del endotelio vascular y por paso a través del plexo coroideo, o sea, líquido cefalorraquídeo, o bien por el transporte en monocitos, leucocitos o linfocitos infectados. Una vez que se atraviesa la barrera hepatoencefálica, es posible la diseminación más amplia a través del encéfalo y de la médula espinal. Hay cierta correlación entre el nivel de viremia logrado por los virus neurotrópicos transmitidos a través de la sangre y la invasión del tejido nervioso. La otra vía de acceso al sistema nervioso central es a través de los nervios periféricos. Los viriones pueden ser captados en un nervio sensorial o una terminal motora y desplazarse a lo largo de los axones a través de los espacios endoneurales o por infección de las células de Schwann. El herpes virus viaja en axones para alcanzar la raíz dorsal de los ganglios nerviosos. Las vías de diseminación no son mutuamente excluyentes y un virus puede utilizar más de un método. Muchos virus, lo que incluye herpes virus, togavirus, flavivirus, enterovirus, rhabdovirus, paramyxovirus, bonjavirus, pueden infectar el sistema nervioso central y son causa de meningitis, encefalitis o ambas. La encefalitis causada por el virus del herpes simple es la causa más común de encefalitis esporádica en seres humanos. Las reacciones patológicas a las infecciones virales citadas del sistema nervioso central incluyen necrosis, inflamación y fagocitosis de las células de la glía. La causa de los síntomas en otras infecciones del sistema nervioso central como la rabia es poco clara. La encefalitis postinfecciosa que ocurre después de sarampión, alrededor de 1 por cada 1000 casos, es más rara después de las infecciones por rubiola y se caracteriza por desmielinización sin degeneración neuronal y probablemente es una enfermedad autoinmunitaria. Hay varios trastornos neurodegenerativos poco comunes denominados infecciones por virus lentos que son invariablemente letales. Las características de estas infecciones incluyen periodos prolongados de incubación, meses o años, seguidos por el inicio de enfermedad clínica y deterioro progresivo que ocasionan la muerte en semanas o meses. Por lo común, hay afectación del sistema nervioso central. Algunas infecciones por virus lentos como la leucoencefalopatía multifocal progresiva, poliomavirus JC, y la panencefalitis esclerosante subaguda, virus del sarampión, son causadas por virus típicos. Por el contrario, las encefalitis espongiformes subagudas, de las cuales el epicentro de las ovejas es un ejemplo típico, son enfermedades causadas por priones, agentes infecciosos no convencionales. En tales infecciones ocurren cambios neuropatológicos, pero no se desencadena una respuesta inflamatoria o inmunitaria.
Generalidades de las infecciones virales congénitas. Pocos virus producen enfermedad en los fetos humanos. La mayor parte de las infecciones virales maternas no ocasionan viremia y afectaciones fetales. Sin embargo, si el virus cruza la placenta y ocurre infección in útero, puede haber un daño grave al feto. Tres principios participan en la producción de defectos congénitos: la capacidad del virus para infectar a la mujer embarazada y que dicha infección se transmita al feto, la etapa de gestación en la cual ocurre la infección, y la capacidad del virus de causar daño al feto en forma directa por infección del feto o en forma indirecta a través de la infección de la madre que da origen a un entorno fetal alterado, por ejemplo fiebre. En esta figura, infección viral del feto, virus en la mujer embarazada susceptible, infección materna. Puede suceder aborto espontáneo o feto normal. Por vía vaginal, infección amniótica hacia infección fetal, o óvulo también, o por la viremia, infección placentaria, también infección fetal. Resultados: feto sano o feto infectado con o sin la enfermedad, o muerte fetal, aborto, óbito fetal. Malformación con o sin muerte fetal. Adquisición de infecciones virales perinatales importantes. Haber virus y la frecuencia del tiempo de infección puede ser perinatal, en útero, durante el parto o postnatal, después del parto. Y finalmente la incidencia natal por 1000 nacidos vivos. En la rubiola se presenta en perinatal y en postnatal poco común, 0.1 a 0.7 por 1000 nacidos vivos. Citomegalovirus, perinatal y durante el parto aún más, y postnatal también, 5.25 por 1000. Herpes simple, una cruz, durante el parto 2 cruces y después del parto una cruz, poco, 0.03 a 0.5. Varicela zoster, una cruz, durante el parto poco común y postnatal también poco común. Hepatitis B se presenta en todos y aún más durante el parto 2 cruces, 0 a 7 por 1000. Enterovirus se presenta en todos y durante el parto también 2 cruces. De la misma forma el VIH también durante el parto 2 cruces, pero postnatal poco común, y la incidencia neonatal por 1000 nacidos vivos también es variable. El parvovirus P19 perinatal se presenta, pero durante el parto no, y también por postnatal poco común. La secuencia de eventos que pueden ocurrir antes y después de la infección viral del feto se muestran en la figura que hemos visto. El virus de la rubiola y citomegalovirus son a la fecha los principales agentes causantes de defectos congénitos en seres humanos. Las infecciones congénitas también pueden ocurrir con virus del herpes simple, virus de la varicela zoster, hepatitis B, sarampión, parotiditis, VIH, parvovirus y algunos enterovirus. Las infecciones in útero pueden ocasionar muerte fetal, parto prematuro, retraso del crecimiento intrauterino o infección postnatal persistente. Pueden surgir malformaciones del desarrollo, lo que incluye defectos cardíacos congénitos, cataratas, sordera, microcefalia e hipoplasia de las extremidades. El tejido fetal prolifera con rapidez. La infección y multiplicación virales pueden destruir o alterar la función celular. Los virus líticos, como el herpes simple, en ocasiones producen muerte fetal. Es posible que los virus menos citolíticos, como el de la rubiola, reduzcan la tasa de división celular. Si esto ocurre durante una fase crítica en el desarrollo de órganos, puede surgir defectos estructurales y anomalías congénitas. Muchos de los mismos virus pueden producir enfermedades graves en el recién nacido. Tales infecciones en ocasiones se adquieren de la madre durante el parto por secreciones genitales contaminadas, heces o sangre. Con menor frecuencia, las infecciones se adquieren durante las primeras semanas de vida postnatales por fuentes maternas, miembros de la familia, personal hospitalario o hemotransfusiones. Efecto de la edad del hospedador. La edad del hospedador es un factor en la patogenicidad viral. En recién nacidos a menudo se producen enfermedades más graves, además de la maduración de la respuesta inmunitaria. Con la edad parece haber cambios relacionados con la edad en la susceptibilidad de ciertos tipos celulares a la infección viral. Las infecciones virales por lo común ocurren en todos los grupos de edad, pero tienen mayor impacto en diferentes momentos de la vida. Los ejemplos incluyen la rubiola, que es más grave durante el embarazo, el rotavirus es más grave en lactantes y la encefalitis de San Luis es más grave en individuos de edad avanzada. Prevención y tratamiento de las infecciones virales. Quimioterapia antiviral. A diferencia de los virus, las bacterias y protozoarios no dependen de los mecanismos celulares del hospedador para su replicación, de forma que los procesos específicos, las bacterias
Para estos microorganismos proporcionan objetivos para el desarrollo de fármacos antibacterianos y antiprotozoarios. Los virus son parásitos intracelulares obligados, por tanto los fármacos antivirales deben ser capaces de inhibir de manera selectiva funciones virales sin dañar al hospedador, lo que dificulta el desarrollo de tales fármacos. Otra limitación es que ocurren varias rondas de replicación viral durante el periodo de incubación, y los virus deben diseminarse antes de la aparición de los síntomas, lo que hace a los fármacos relativamente ineficaces. Existe la necesidad de fármacos antivirales activos contra virus para los cuales no se cuenta con vacunas o no son muy eficaces. Esto último quizá por la presencia de múltiples serotipos, por ejemplo rinovirus, o por los virus en cambio constante, por ejemplo la influencia, VIH. Los antivirales pueden utilizarse para el tratamiento de infecciones establecidas, cuando las vacunas ya no son eficaces. Son necesarios para reducir la morbilidad y la pérdida económica por infecciones virales y para el tratamiento del número creciente de individuos con inmunodepresión, quienes se encuentran en alto riesgo de desarrollar infecciones. Los estudios de virología molecular están teniendo éxito para identificar funciones virales específicas que pueden servir como objetivo para el tratamiento antiviral. Las etapas más susceptibles para el tratamiento de infecciones virales incluyen la unión del virus a la célula del hospedador, la pérdida de la cubierta del genoma viral, síntesis de ácidos nucleicos virales, traducción de proteínas virales y el ensamble y liberación de la progenie de partículas virales. En realidad ha sido muy difícil desarrollar antivirales que puedan diferenciar los procesos de replicación del virus y del hospedador. Sin embargo, en la última década se han desarrollado varios compuestos que son de utilidad en el tratamiento de algunas enfermedades virales, en particular contra el virus del herpes y las infecciones por VIH. A continuación se resumen algunos ejemplos. Los mecanismos de acción varían entre los antivirales. En ocasiones el fármaco debe activarse por medio de enzimas en la célula antes de que puedan actuar como inhibidor de la replicación viral. Los fármacos más selectivos se activan por enzimas codificadas por el virus en las células infectadas. Se necesitan trabajos adicionales para aprender a reducir el surgimiento de virus resistentes a fármacos y diseñar antivirales más específicos, con base en la información molecular referente a la estructura y replicación de las diferentes clases de virus. Análogos nucleócidos. La mayor parte de los antivirales disponibles son análogos nucleócidos que inhiben la replicación de ácido nucleico al inhibir las polimerasas para la replicación de ácidos nucleicos. Además, algunos análogos pueden incorporarse en el ácido nucleico y bloquear la síntesis adicional o bien alterar su función. Los análogos pueden inhibir enzimas celulares y enzimas codificadas por los virus. Los análogos más eficaces son aquellos que son capaces de inhibir de manera específica las enzimas codificadas por los virus, con mínima inhibición de enzimas celulares análogas del hospedador. Con el paso del tiempo, por lo común, surgen variantes de virus resistentes a los fármacos, en ocasiones con bastante rapidez. El uso de combinaciones de fármacos antivirales puede retrasar el surgimiento de variantes resistentes, por ejemplo el tratamiento con 3 fármacos utilizado para el tratamiento de las infecciones por VIH. Ejemplos de nucleócidos análogos incluyen aciclovir, acicloguanosina, lamivudina 3-TC, ribavirina, vidavirina, que es arabinócido de adenina, y citoburina, acidotivirina, AZT. Análogos nucleótidos. Los análogos nucleótidos difieren de los análogos nucleócidos porque tienen unido un grupo fosfato. Su capacidad para persistir en las células por periodos prolongados incrementa su potencia. Un ejemplo es cidofovir, HPMPC. Inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa inversa. La nevirapina fue el primer miembro de esta clase de fármacos. No requiere fosforilación para su actividad y no compite con los trifosfatos de nucleócido. Actúa por unión directa con la transcriptasa inversa y altera el sitio catalítico enzimático. Surgen con rapidez mutantes resistentes. Inhibidores de la proteasa. El saquinavir fue el primer inhibidor de la proteasa que se aprobó para el tratamiento de la infección por VIH. Es un fármaco peptidomimético diseñado por remodelamiento por computadora como una molécula que se ajusta en el sitio activo de la proteasa de VIH. Este fármaco inhibe la proteasa viral, que es necesaria en etapas avanzadas del ciclo de replicación para el desdoblamiento de los polipéptidos precursores GAG y GAG-POL para formar la región central de viriones maduros y activar la transcriptasa inversa que se utilizará en la siguiente ronda de infección.
La inhibición de la proteasa da origen a partículas virales no infecciosas. Los inhibidores de la proteasa incluyen indinavir, ritonavir y otros no mencionados aquí. Inhibidores de la fusión. Un polipéptido de gran tamaño denominado fuseón bloquea los pasos de la fusión entre el virus y la membrana celular del hospedador, que participan en la entrada de VIH-1 en las células. Otros tipos de antivirales. Varios compuestos de otros tipos antes de eso. Vamos a leer esta tabla. Ejemplos de compuestos antivirales utilizados para el tratamiento de infecciones virales. Aciclovir es análogo nucleósido. Es un mecanismo inhibidor de la polimerasa viral. Espectro viral, herpes simple y varicela zoster. En cuanto al espectro viral, herpes, HBV, virus de hepatitis B. VIH-1, VIH-2, virus de la inmunodeficiencia humana. HTLV, virus tipo 1 de la leucemia de linfocitos T. Amantadina no es análogo nucleósido. Bloquea la pérdida de la cubierta viral para influenza A. Cidofovir no es análogo nucleósido. Inhibe la polimerasa viral en citomegalovirus, herpes simple, poliomavirus. Didanosina, DDL, sí es análogo nucleósido. Inhibe la transcriptasa inversa, VH1, VH2. Entecavir, sí es análogo nucleósido. Inhibe la transcriptasa inversa, hepatitis B virus. Foscarnet, no es análogo nucleósido. Inhibe la polimerasa viral para herpes virus, VIH-1, hepatitis B. Fusión, no análogo nucleósido. Inhibidor de la fusión de VIH, bloquea la entrada viral, VIH-1. Ganciclovir, sí es análogo nucleósido. Inhibe la polimerasa viral, citomegalovirus. Endinavir, no. Inhibidor de la proteasa de VIH, VIH-1, VIH-2. Lamivudina 3-TC, sí. Inhibidor de transcriptasa inversa, VIH-1, 2, HBV. Lopinavir, no. Inhibidor de la proteasa de VIH, VIH-1. Maraviroc, no. Inhibidor de la entrada, bloquea la unión CCR5, VIH-1. Nevirapina, no. Inhibidor de la transcriptasa inversa, VIH-1. Oseltamivir, no. Inhibidor de la neuroaminidasa viral, influenza A y B. Raltegravir, no. Inhibidor de la integrasa, VIH-1. Ribavirina, sí. Al parecer bloquea la cubierta de RNA mensajero viral, virus sincitial respiratorio, influenza A y B, fiebre de Lassa, hepatitis C y otros. Ritonavir, no. Inhibidor de la proteasa de VIH, VIH-1, VIH-2. Saquinavir, no. Inhibidor de la proteasa de VIH, VIH-1 y 2. Estapudina, D4T, sí. Inhibidor de la transcriptasa inversa, VIH-1 y 2. Trifluoridina, sí. Inhibidor de la polimerasa viral para herpes simple, citomegalovirus, vaccinia. Velaciclovir, sí. Inhibidor de la polimerasa viral para herpes virus. Vidavirina, sí. Inhibidor de la polimerasa viral, herpes virus, vaccinia, hepatitis B. Salcitabina, DDC, sí. Inhibidor de la transcriptasa inversa, VIH-1, 2 y hepatitis B. Sidopudina, AZT, sí. Inhibidor de la transcriptasa inversa, VIH-1, 2 y virus tipo 1 de la leucemia de linfocitos. Propiedades de los interferones humanos. Propiedad, tipo, puede ser alfa, beta o gamma. Nomenclatura actual: interferón alfa, interferón beta, interferón gamma. Designación anterior: leucocito, fibroblasto, interferón inmunitario. Tipo de designación: tipo 1, 1, 2. Número de genes que codificaban a la familia: más igual que 20, 1, 1. Principal fuente celular: la mayor parte de los de tipos celulares.
la mayor parte de tipos celulares, y en gamma linfocitos. Agente inductor, virus de sRNA, en beta virus de sRNA, y en gamma mitógenos. Estabilidad en pH 2, en alfa estable, también en beta, pero en gamma lábil. Glucosilada, en alfa no, en beta sí, así también en gamma. Intrones en los genes, en alfa no, y en gamma sí. Homología interferón alfa, 80-95% en alfa, 30% en beta, menos de 10% en gamma. Ubicación cromosómica de los genes, 9-9-12. Tamaño de la proteína secretada, número de aminoácidos, 165, 166 y 243. Receptor de interferón AR, interferón GR. Ubicación cromosómica de los genes de los receptores de interferón, 21-21-6. Ilustración de la cinética del interferón y la síntesis de anticuerpos después de la infección respiratoria viral. Las relaciones temporales sugieren que el interferón participa en las defensas iniciales del hospedador contra las infecciones virales. Títulos de virus, títulos de interferón, títulos de anticuerpos. Días después de la infección: 5, 10, 14, 21, 28. Incidencia anual de enfermedades virales en Estados Unidos. La fecha de introducción de la vacuna se indica por medio de flechas. Número de casos en miles: 10, 20, 30. Aquí también 10, 20, 30, 40. En poliomielitis, sarampión, según el año 50, 60, 70 hasta el 80. Rubiola, parotiditis, el número de casos. Vacunas de virus aprobadas en Estados Unidos para uso común. Hepatitis A, tipo de virus desactivado. Sustrato celular, fibroblastos diploides humanos, MRC5. Hepatitis B, subunidades. Hepatitis B, ese antígeno. Sustrato celular, levaduras, DNA recombinantes. Influenza IV, desactivado, embrión de pollo. Influenza IV, vivo, intranasal, embrión de pollo. Sarampión vivo, fibroblastos de embrión de pollo. Parotiditis vivo, embrión de pollo y fibroblastos de embrión de pollo. Papiloma, subunidad L1, levaduras de DNA recombinante. Poliovirus IPV, desactivado, células renales de simio, células Vero. Poliovirus OPV, vivo, células renales de simio. Rabia, desactivado, fibroblastos diploides humanos, MRC5. O células diploides de pulmón de fetos de monos rhesus o fibroblastos de pollo. Rotavirus. Para rotavirus, la vacuna con rotavirus vivo se retiró del comercio en 1999 por su asociación con intussuscepción en lactantes. La vacuna se aprobó en 2006, era diferente y no se asociaba con la intussuscepción. Vivo, células renales de simio, células Vero. Rubiola, vivo, fibroblastos diploides humanos, PWI38. Varicela, vivo, fibroblastos diploides humanos, MRC5. Zoster, vivo, fibroblastos diploides humanos, MRC5. Situaciones especiales, adenovirus, utilizada por el ejército estadounidense, ya no se encuentra disponible. Vivo, fibroblastos diploides humanos, WI38. Encefalitis japonesa, utilizada para viajes a regiones endémicas. Desactivado encefalomorino. Viruela, vivo, linfáticos de la patología. Fiebre amarilla también para regiones endémicas, vivo, embriones de pollo. Respuesta sérica y de secreción de anticuerpos a la administración oral de la vacuna de poliovirus vivo atenuado y a la inoculación intramuscular de virus y la vacuna de virus de polio desactivados. Títulos recíprocos de anticuerpos contra poliovirus. Títulos 1, 2, 8, 32, 128 a 512 y la vacunación en días 16 días, 32, 48 hasta 96 días. Inmunoglobulina F sérica. Estos son los virus desactivados parenterales, línea discontinua verde. Y la continua, virus vivos por vía oral. Inmunoglobulina M, anasal, asérica, aduodenal, anasal y duodenal. Comparación de las características de las vacunas de virus desactivados y vivos. Número de dosis. Vacuna de virus desactivados, varias. Vacuna de virus vivos, única. Necesidades de adyuvante, desactivados y vivos, no. Duración de la inmunidad, corta,
vida prolongada. Eficacia de la protección, simulación más cercana a la infección natural, menor, mayor. Producción de inmunoglobulinas G, A, G. Producción de inmunidad de mucosas, mala, sí. Produce inmunidad celular, mala, sí. Virus virulentos residuales en la vacuna, posible, no. Reversión a un estado de virulencia, no, posible. Interferencia con otros virus en el hospedador, no, posible. Estabilidad en la temperatura ambiental, alta, baja. Otros tipos de antivirales. Varios compuestos de otros tipos han mostrado poseer cierta actividad antiviral bajo ciertas condiciones. Amantadina y rimantadina. Estas aminas sintéticas inhiben de manera específica los virus de la influenza A. Al bloquear la pérdida de la cubierta viral, deben administrarse de forma profiláctica para un efecto protector significativo. Foscarnet, ácido fosfonofórmico. Es un análogo orgánico de un pirofosfato inorgánico que inhibe de forma selectiva las polimerasas de DNA viral y las transcriptasas inversas en el sitio de unión de pirofosfato. Metizazona solo es de interés histórico como inhibidor de poxvirus. Fue el primer agente antiviral descrito y contribuyó a la campaña de erradicación de la viruela. Bloquea la replicación viral en sus etapas avanzadas, dando origen a la formación de partículas virales inmaduras no infecciosas. Interferones. Los interferones son proteínas codificadas por el hospedador que pertenecen a un grupo grande de familias de citocinas que inhiben la replicación viral. Se producen con gran rapidez en términos de horas en respuesta a infecciones virales u otros inductores y son una de las primeras respuestas corporales en la defensa contra infecciones virales. El interferón fue la primera citocina en ser identificada, es fundamental en la respuesta inmunitaria innata contra los virus. También modula las respuestas inmunitarias humoral y celular y tiene una amplia gama de actividades reguladoras en la proliferación celular, pero solo se revisarán sus efectos antivirales. Propiedades de los interferones. Hay múltiples especies de interferones que se clasifican en tres grupos generales designados como alfa, beta y gamma. Los alfa y beta se consideran virales o de tipo 1 y los gamma es un interferón inmunitario o de tipo 2. La familia de interferón alfa es grande y es codificada por al menos 20 genes en el genoma humano. Las familias beta y gamma están codificadas por un gen cada uno. Las tres familias genéticas muestran divergencia de forma que codifican secuencias que no tienen relación estrecha. Los diferentes interferones son similares en cuanto a tamaño, pero las tres clases son distintas desde el punto de vista antigénico. Alfa y beta son resistentes al pH bajo. Interferón beta y gamma están glucosilados, pero los carbohidratos no son necesarios para su actividad biológica, de forma que los interferones clonados producidos en bacterias tienen actividad biológica. Las células dendríticas son productores potentes de interferones. Bajo las mismas condiciones de exposición al virus, las células dendríticas pueden secretar hasta 1000 veces más interferón que los fibroblastos. Síntesis de interferones. Todos los vertebrados producen interferones. Las células normales no suelen sintetizar interferón hasta que son inducidas para la síntesis. La infección con virus es una lesión potente que da origen a la inducción. Los RNA virus son inductores más potentes de interferón que los DNA virus. Los RNA virus de doble tira, endotoxinas bacterianas y moléculas pequeñas como tilorona también pueden inducir la síntesis de interferones. No se produce interferón gamma en respuesta a la mayor parte de los virus por la estimulación mitógena da origen a la inducción. Diferentes tipos celulares producen distintas clases de interferón. Muchos tipos celulares sintetizan interferón alfa, beta, pero el gamma lo producen principalmente los linfocitos, sobre todo las células T y los linfocitos citolíticos naturales. Las células dendríticas son productores potentes de interferón. Bajo las mismas condiciones de exposición al virus, dichas células pueden secretar hasta 1000 veces más interferón que los fibroblastos. Actividad antiviral y otros efectos biológicos. Los interferones se reconocieron por primera vez por su capacidad para interferir con la infección viral en células cultivadas. Se detecta poco después de la infección viral en animales intactos y más tarde hay reducción en la producción de partículas virales. Los anticuerpos no aparecen en la sangre de animales hasta varios días después de que ha disminuido la producción de partículas virales. Esta relación temporal sugiere que el interferón desempeña una función primaria en las defensas inespecíficas del hospedador contra infecciones virales. Tal conclusión también está sustentada por observaciones en individuos con agamoglobulinemia que por lo común se recuperan de infecciones virales primarias casi igual de bien que las personas sanas. El interferón que produce la propia célula infectada por el virus no la protege a ella y este no es en sí mismo un agente antiviral.
El interferón se desplaza a las otras células donde induce un estado antiviral al favorecer la síntesis de otras proteínas que en realidad inhiben la replicación viral. Las moléculas de interferón se unen de manera específica a receptores en la superficie celular en las células efectoras. Interferón alfa, beta poseen los mismos receptores en tanto que el gamma es reconocido por un receptor diferente. La unión con el receptor desencadena la fosforilación de tirosina y la activación de factores de transcripción, proteínas STAT, en el citoplasma, que más tarde sufren translocación hacia el núcleo y median la transcripción de genes inducibles por interferón, lo que ocurre en el lapso de unos cuantos minutos después de la unión del interferón. Esto ocasiona la síntesis de varias enzimas que parecen ser fundamentales en el desarrollo del estado antiviral. Varias vías parecen participar, lo que incluye una proteasa acinasa dependiente de sRNA, PKR, la cual causa la fosforilación y desactivación del factor de inicio celular IF2 y de esta forma evita la formación del complejo de inicio necesario para la síntesis de proteínas virales. 2. La sintasa 2,5A es una sintetasa de oligonucleótidos que activa a una endonucleasa celular denominada RNasa AL, que a su vez ocasiona degradación del RNA mensajero. 3. Una fosfodiesterasa que inhibe el elongamiento de la cadena peptídica. Y 4. Sintetasa de óxido nítrico cuya secreción es inducida por el interferón gamma en los macrófagos. Sin embargo, estas explicaciones no indican por qué se induce un estado antiviral selectivo contra el RNA mensajero viral y no contra el RNA mensajero celular. El interferón también puede ocasionar la inhibición de otras etapas en la replicación viral. Los interferones casi siempre son específicos de la especie en cuanto a su función, pero no son específicos para un virus dado. Puede inhibirse la replicación de una amplia gama de virus con DNA y RNA. Cuando se añade interferón a las células antes de la infección, hay una inhibición notable en la replicación viral, pero una función celular casi normal. Los interferones son extremadamente potentes, de forma que para su función se necesitan cantidades muy pequeñas. Se calcula que son suficientes menos de 50 moléculas de interferón para inducir un estado antiviral. De mecanismos virales para contrarrestar el efecto de los interferones. Los virus cuentan con diferentes mecanismos para bloquear las actividades inhibidoras de los interferones sobre la replicación viral. Por eso es necesario para superar esta línea de defensa del hospedador. Por ejemplo, las proteínas virales específicas pueden bloquear la expresión para la inducción de interferón, herpesvirus, papilomavirus, filovirus, virus de la hepatitis C, rotavirus. Pueden bloquear la activación de la proteína acinasa, PKR, adenovirus, herpesvirus. Pueden activar un inhibidor de la célula PKR, influenza, poliovirus. Pueden bloquear la transducción de señales inducidas por los interferones, adenovirus, herpesvirus, virus de la hepatitis B. O puede neutralizar el interferón gamma al actuar como receptores solubles de interferón, virus del hemixoma. Estudios clínicos. Al inicio se esperaba que los interferones pudieran ser la respuesta para la prevención de muchas enfermedades virales, como las infecciones respiratorias en las cuales pueden participar diferentes virus. Sin embargo, su utilización se torna impráctica porque para que sean eficaces deben administrarse dosis elevadas antes de la exposición al virus o en etapas muy tempranas de la infección, antes de la aparición de signos clínicos de la enfermedad. El interferón alfa recombinante es beneficioso para el control de las infecciones por los virus de la hepatitis B y C en el hígado, aunque es común la recaída después de interrumpir el tratamiento. La administración tópica de interferón en el ojo puede suprimir la queratitis herpética y acelerar la curación. Se han aprobado varias preparaciones de interferones para uso clínico. Los interferones pueden causar muchos efectos secundarios, más a menudo de tipo sistémico y hematológicos. Vacunas de virus. El propósito de las vacunas de virus es utilizar la respuesta inmunitaria del hospedador para la prevención de enfermedades virales. Varias vacunas han demostrado ser muy eficaces para reducir la incidencia anual de la enfermedad viral. La vacunación es el método más rentable para la prevención de infecciones virales graves. Principios generales. La inmunidad a la infección viral se basa en el desarrollo de una respuesta inmunitaria a antígenos específicos localizados en la superficie de partículas virales o de células infectadas por virus. Para los virus envueltos, los antígenos importantes son las glucoproteínas de superficie. Los animales infectados pueden desarrollar anticuerpos contra las proteínas de la región central del virión o contra proteínas no estructurales relacionadas en la replicación viral, pero se cree que la respuesta inmunitaria es de poca o ninguna utilidad en el desarrollo de resistencia a la infección. Se cuenta con vacunas para la prevención de varias enfermedades significativas en seres humanos. A la fecha, las vacunas disponibles se describen en detalle en los capítulos donde se revisan las familias de virus y enfermedades específicas. La patogenia de una infección viral particular influye en los objetivos de la inmunoprofilaxis. La inmunidad de la mucosa, inmunoglobulina A local, es importante en la resistencia a la infección por virus que se replican en las mucosas, como rinovirus, virus de la influenza, rotavirus, o que invaden a través de la mucosa, papilomavirus.
Los virus que se diseminan por medio de la epidemia, polio, hepatitis A y B, fiebre amarilla, varicela, parotiditis, sarampión, se controlan con anticuerpos séricos. La inmunidad celular también participa en la protección contra infecciones sistémicas, sarampión, herpes. Existen ciertas características en virus de la enfermedad viral que pueden complicar la generación de una vacuna eficaz. La existencia de muchos serotipos como los rinovirus y un gran número de reservorios animales, como el virus de la influenza, hacen difícil la producción de vacunas. Otros obstáculos incluyen la integración del DNA viral en el DNA cromosómico del hospedador, retrovirus, y la infección de las células del sistema inmunitario del hospedador, VIH. Vacunas de virus inactivados. Las vacunas de virus inactivados, virus muertos, se elaboran mediante la purificación de preparados virales con inactivación subsiguiente de la infectividad viral de forma que se produzca daño mínimo a las proteínas estructurales del virus. Con frecuencia se utiliza el tratamiento con formol. Para algunas enfermedades, las vacunas de virus inactivados son las únicas disponibles hasta la fecha. Dichas vacunas se preparan con viriones intactos y por lo común estimulan el desarrollo de anticuerpos circulantes contra las proteínas de la cubierta del virus, confiriendo cierto grado de resistencia. Las ventajas de las vacunas con virus inactivados son que no hay reversión a estado de virulencia por el virus vacunal y que las vacunas pueden elaborarse cuando no se dispone de virus atenuados aceptables. Las vacunas de virus inactivados tienen las siguientes desventajas. Se necesita extremo cuidado en la fabricación para asegurar que no exista virus vivos virulentos residuales en la vacuna. La inmunidad conferida a menudo es breve y deben aplicarse refuerzos, lo que implica problemas logísticos para la aplicación de forma recurrente de la vacunación y también ha causado preocupaciones con respecto a los posibles efectos de la administración repetida de proteínas extrañas, reacciones de hipersensibilidad. La administración parenteral de vacunas con virus inactivados, incluso cuando estimula la producción de anticuerpos circulantes, inmunoglobulina Mg, en concentraciones satisfactorias, en ocasiones confiere protección limitada porque no se induce resistencia local inmunoglobulina en el sitio natural de entrada o en el sitio primario de multiplicación de la infección viral natural. Por ejemplo, nasofaringe para los virus respiratorios, tubos digestivos para el poliovirus. La respuesta celular a las vacunas de virus inactivados suele ser mala. Algunas vacunas de virus inactivados inducen reacciones de hipersensibilidad a la infección subsiguiente, quizá por desequilibrio de la respuesta inmunitaria ante la exposición con los antígenos de superficie viral que no simulan la infección con el virus natural. Vacunas con virus atenuados, vivos atenuados. Las vacunas con virus vivos utilizan mutantes virales que presentan superposición antigénica con el virus silvestre, pero se encuentran restringidas en algunos pasos en la patogenia de la enfermedad. Se desconoce la base genética para la atenuación de la mayor parte de las vacunas con virus porque se seleccionan en forma empírica mediante pasos seriados en animales o cultivos celulares, por lo común de una especie diferente al hospedador natural. Conforme más se conozca acerca de los genes virales que participan en la patogenia de la enfermedad, se podrán elaborar posibles virus vacunales mediante ingeniería genética en el laboratorio. Las vacunas de virus vivos atenuados tienen la ventaja de que actúan de manera similar a la infección natural con respecto a sus efectos sobre la inmunidad. Se multiplican en el hospedador y tienden a estimular una producción duradera de anticuerpos, inducen una respuesta celular adecuada y la producción de anticuerpos y de resistencia en el sitio de entrada. Las desventajas de las vacunas de virus vivos atenuados incluyen el riesgo de reversión a un estado de mayor virulencia durante la multiplicación después de la aplicación de la vacuna. Aunque no se ha demostrado que la reversión sea un problema en la práctica, existe en potencia. Los agentes extraños no identificados que producen infección latente en el sustrato de cultivo, huevos, cultivos celulares primarios, pueden entrar en la vacuna. Los virus que se han encontrado en vacunas incluyen virus de la leucosis aviar, poliomavirus SB40 de los simios y citomegalovirus de los simios. El problema de contaminantes extraños puede superarse con el uso de células normales con propagación seriada en cultivo, por ejemplo líneas de células diploides humanas como el sustrato para el cultivo de los virus vacunales. El almacenamiento y el tiempo de anaquel limitado de las vacunas de virus vivos atenuados representa un problema, pero puede superarse en algunos casos con el uso de estabilizadores virales, por ejemplo, cloruro de magnesio para la vacuna de la polio. La interferencia por coinfección con virus silvestre natural puede inhibir la replicación del virus vacunal y disminuye su eficacia. Esto se ha observado con cepas de poliovirus vacunal que pueden inhibirse por infecciones concomitantes con diversos enterovirus. Uso apropiado de las vacunas. Debe hacerse énfasis en un hecho.
Una vacuna eficaz no protege contra la enfermedad hasta que se administra en la dosis apropiada a individuos susceptibles. La incapacidad para alcanzar todos los sectores de la población con ciclos completos de vacunación se refleja en la aparición continua de sarampión en personas no vacunadas. Los niños preescolares en áreas pobres son los grupos con vacunación menos adecuada en Estados Unidos. Ciertas vacunas de virus se recomiendan para su uso en la población general, en tanto que otras se recomiendan solo para su uso en personas con riesgo especial a causa de sus ocupaciones como viajes o estilos de vida. En términos generales, las vacunas con virus vivos están contraindicadas en mujeres embarazadas. Existe la posibilidad teórica que la respuesta de anticuerpos disminuya o interfiera con la respuesta que podría ocurrir si dos o más vacunas de virus vivos se administran al mismo tiempo. Sin embargo, en la práctica, la administración simultánea de vacunas de virus vivos puede ser segura y eficaz. La vacuna oral equivalente de poliovirus o la vacuna con virus vivos combinados de sarampión, parotiditis y rubiola es eficaz. La respuesta de anticuerpos a cada componente de estas vacunas en combinación es comparable con la respuesta de anticuerpos a las vacunas individuales administradas por separado. Prospectos a futuro. La biología molecular y las tecnologías modernas han combinado estos métodos novedosos para el desarrollo de vacunas. Muchos de ellos evitan la incorporación de ácido nucleico viral en el producto final, con lo que se mejora la seguridad de la vacuna. A continuación se enumeran algunos ejemplos de lo que está ocurriendo en este campo. Aún debe establecerse el éxito final de estos nuevos métodos, como uso de técnicas de DNA recombinante para insertar genes que codifican proteínas de interés en el genoma de un virus no virulento que puede administrarse en forma de vacuna, por ejemplo el virus de vaccinia, o incluir en la vacuna solo aquellos componentes subvirales necesarios para estimular la producción de anticuerpos protectores, con lo que se reduce la aparición de reacciones adversas a la vacuna. O también uso de proteínas purificadas aisladas de virus purificados o la síntesis de genes clonados como vacuna de virus de la hepatitis B recombinante, que contenga proteínas virales sintetizadas en células de levadura. La expresión de genes clonados en ocasiones da origen a la formación de partículas virales vacías, o uso de péptidos sintéticos que corresponden a determinantes antigénicos en las proteínas virales, con lo que se evita la posibilidad de reversión a un estado de virulencia, puesto que no existe ácido nucleico viral. Sin embargo, la respuesta inmunitaria inducida por péptidos sintéticos es mucho más débil que la inducida por proteínas intactas. O desarrollo de vacunas comestibles, método en el cual plantas transgénicas sintetizarían antígenos de virus patógenos, lo que constituirá un método nuevo, rentable para la aplicación de vacunas. O uso de vacunas con DNA desnudo, un método potencialmente simple, poco costoso y seguro, por medio del cual los plásmidos recombinantes portan el gen para la proteína de interés y se inyectan en el hospedador, con la que el DNA produciría las proteínas que darían origen al estado de inmunidad. O la administración de vacunas en forma local estimularía la producción de anticuerpos en el sitio de entrada, como las vacunas en aerosol para los virus que causan enfermedades respiratorias. Preguntas. Los interferones son parte importante de las defensas del hospedador contra infecciones virales. ¿Cuál es el principal modo de acción de los interferones? Induce la síntesis de una o más proteínas celulares que inhiben la traducción o transcripción. Una niña de 9 meses de edad es llevada a la sala de urgencias por fiebre y tos persistente. A la exploración física se auscultan estertores en el hemitórax izquierdo. En la radiografía de tórax se observa un infiltrado en el pulmón izquierdo. Se diagnostica neumonía. ¿Cuál de los siguientes es la causa más probable? Virus incital respiratorio. ¿Cuál de los siguientes es un principio fundamental de la causa de enfermedades virales? Muchas infecciones virales son subclínicas y no producen enfermedad clínica. La piel es una barrera impenetrable para la penetración del virus, pero unos cuantos virus son capaces de atravesar esta barrera e iniciar la infección en el hospedador. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de virus que penetran a través de las abrasiones cutáneas? Papilomavirus. Un varón de 40 años de edad tiene VIH-Sida que se caracteriza por un recuento bajo de células CD4 y carga viral alta. Se inicia un tratamiento antirretroviral de alta actividad, ART. Uno de los fármacos en consideración es un análogo nucleósido que inhibe la transcriptasa inversa y tiene actividad contra VIH y hepatitis. ¿Cuál es el fármaco? La mifudina. Con respecto a los pacientes con VIH-Sida mencionados en la pregunta 5, un fármaco péptido mimético que bloquea el desdoblamiento de los precursores de las proteínas virales estructurales suele elegirse como segundo fármaco. Saquinavir. Una mujer de 63 años se hospitaliza para el tratamiento de leucemia. Un día después de su hospitalización presenta fiebre, tos, cefalea y mialgias. La paciente comenta que su cónyuge tiene una enfermedad similar que inició unos cuantos días antes.
Existe una preocupación importante con respecto a un brote epidémico de afección respiratoria por virus en el área hospitalaria de quimioterapia y en los pacientes que se encuentran hospitalizados. Para la profilaxis en el personal y en los pacientes, se elige una amina sintética que inhibe el virus de la influenza A al bloquear la pérdida de la cubierta viral. El fármaco es amantadina. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones describe las ventajas de las vacunas de virus inactivados en comparación con las vacunas de virus vivos atenuados? Las vacunas de virus inactivados no conllevan el riesgo de que la vacuna pudiera transmitir enfermedad a los contactos susceptibles. ¿Qué tipo de vacuna contra la hepatitis B se utiliza en la fecha en Estados Unidos? Vacuna de subunidades producidas utilizando tecnología de DNA recombinante. ¿Cuál de las siguientes frases describe con precisión a los anticuerpos neutralizantes del virus? Se dirigen contra determinantes de las proteínas virales en el exterior de la partícula viral. Muchos virus utilizan el aparato respiratorio como vía de entrada para el inicio de infecciones. ¿Cuál de los siguientes grupos de virus no utiliza esta vía? Hepatnavirus. ¿Cuál de las siguientes vacunas de virus autorizadas se prepara con subunidades utilizando la tecnología de DNA recombinante? Papilomavirus. ¿Cuál de los siguientes virus es la causa más común de infecciones neonatales en Estados Unidos? Citomegalovirus.